Buenas noches, estimado Magíster Diego Paquiabrigo. Soy la estudiante Dayana Lisbeth Medina Pacha de primer ciclo paralelo A de la carrera de Educación Básica modalidad en línea. A continuación voy a proceder a exponer mi tarea. El tema es la didáctica como disciplina pedagógica aplicada. El tipo de actividad es una revisión bibliográfica que se encuentra dentro de la unidad 1 de la asignatura didáctica general. Voy a empezar con una pequeña introducción del tema. Bueno, el presente tema a estudiar pretende dar a conocer sobre la didáctica como disciplina autónoma y el rol que desempeña en el extenso campo de la pedagogía y la educación, teniendo en consideración que el objetivo de la didáctica es el estudio del proceso de enseñanza, es decir, cómo aprenden los estudiantes, pero a la vez también cómo los docentes pueden enseñar de una manera asertiva, buscando mejorar el aprendizaje de sus alumnos y teniendo en consideración que en una aula siempre vamos a tener una variedad de alumnos y por lo tanto cada uno de ellos va a ser un mundo. No todos van a aprender a un mismo ritmo y es por ello que siempre se debe de tener en consideración las características de los estudiantes, los objetivos de aprendizaje, los métodos y estrategias de enseñanza, los recursos, materiales educativos, así como también se deben tener muy en cuenta los procesos de educación y de retroalimentación. Dicho esto, voy a proceder a hablar acerca de la metodología. Bueno, aquí lo que primero se ha utilizado para esta revisión bibliográfica es la investigación. Y la metodología es la cualitativa. ¿Por qué? Porque con esta metodología lo que se pretende es que con toda la información recopilada realizar una discusión sobre el tema planteado y de esta manera poder arribar a conclusiones que nos permitan comprender la didáctica tal como consta en la imagen, nos permitan entender a la didáctica como disciplina pedagógica aplicada, nos permitan entender los enfoques, teorías y modelos de la didáctica, los principios y métodos dentro de la práctica de la enseñanza, pretendiendo que de la lectura de este trabajo también se pueda generar un debate. Bueno, en estas consideraciones, dentro de mi trabajo, he tomado los siguientes términos. En primer lugar, he visto la necesidad de conceptualizar lo que es la didáctica. Empezaré con una definición dada por el tratadista Herbat. Este nos manifiesta que es el resultado del estudio científico o de la combinación entre la enseñanza y la instrucción. Y consideró a la primera, este tratadista consideró a la primera como la vía para lograr lo instructivo y a la última como medio de concreción de la educación. Por su parte, Alves nos menciona que la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo, el conjunto sistémico de principios, normas, recursos y procedimientos específicos en estrecha vinculación con los objetivos educativos propuestos. Esta es la definición que nos da Alves acerca de la didáctica. Bueno, en todo estos cabe señalar que estos conceptos fueron dados cuando todavía, o sea, la didáctica no se le daba la importancia que tenía realmente. Es por ello que que todavía se seguía planteando aquí la incógnita, todavía no se podía dar un concepto claro, los tratadistas no daban una definición clara de lo que es la didáctica y se seguía preguntando, se seguía haciendo la pregunta de qué es la didáctica. Entonces es por ello que yo he tomado el concepto de Nerisi. ¿Por qué? Porque nos da un concepto muchísimo más claro acerca de la didáctica. Este tratadista ya nos manifiesta que la didáctica constituye una de las primeras referencias que asocia a la didáctica con la ciencia, con la enseñanza, con el aprendizaje y establece una dialéctica entre conocimiento de la didáctica, eficiencia de la enseñanza e intereses y características individuales y sociedad en general. Bueno, asimismo, Asimismo, este tratadista nos menciona que
La didáctica es el estudio del conjunto de recursos técnicos que tienen por finalidad dirigir el aprendizaje del alumno. ¿Con qué? Con el objeto de llevar a alcanzar un estado de madurez que le permite encarar la realidad de manera consciente, eficiente y responsable, para actuar en ella como un ciudadano participante y además responsable. Otro de los términos que yo he tomado es el término de la enseñanza. Bueno, aquí también podemos encontrar varias definiciones acerca de lo que es la enseñanza. El diccionario de las ciencias de la educación nos señala que enseñanza significa, proviene del latín insigno, señalar, distinguir, mostrar, poner por delante, y en sí significa mostrar algo a alguien. Sin embargo, aquí en esta lámina yo he colocado el concepto que nos da Rodríguez, porque considero que es un concepto que nos explica de manera clara, nos puede dar a entender lo que es el término de la enseñanza. Rodríguez nos señala que la enseñanza es la transmisión de conocimientos, de normas, etcétera, a través de una serie de técnicas e instituciones. Se realiza en función del que aprende. Su objetivo es promover el aprendizaje eficazmente. Es el acto de enseñar y por ello recibe el nombre del acto didáctico. Dentro de este concepto que nos da Rodríguez, se puede distinguir claramente cuáles son los elementos que integran a la enseñanza, teniendo como un primer elemento al sujeto que enseña, que en este caso sería el docente. Como un segundo elemento, el sujeto que aprende, sería el discente o también llamado el alumno. Un tercer elemento sería el contenido, es decir, lo que se enseña, lo que se aprende. El cuarto, un método, procedimiento, estrategia, etcétera, es decir, a través de qué manera, medio por el cual se enseña. Y por último, tenemos el acto docente o didáctico que se produce. Bueno, esto nos lleva también, todo lo que hemos señalado, nos lleva a que dentro nos podemos nosotros decir que en la enseñanza existe también el término práctico y teórico, porque siempre en una clase siempre va a existir la enseñanza tanto práctica como teórica. Es por ello que estos dos conceptos no se pueden visualizar separados, sino por el contrario, se alimentan constantemente uno al otro. Como otro término dentro de nuestra revisión, tenemos el aprendizaje. Bueno, yo he tomado aquí el concepto que nos ha dado Erguenan, que nos señala que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta o en su potencialidad que se produce a partir de la experiencia y que no puede ser atribuido a un estado temporal somático inducido por la enfermedad, la fatiga o las drogas. Bueno, es decir, entonces aquí yo lo he puesto en paréntesis porque básicamente lo que nos quieren decir aquí que el aprendizaje contempla la experiencia como la condición esencial para el aprendizaje e incluye los cambios en las posibilidades de la conducta. Esto es lo que nos quiere decir básicamente Ergenan en su concepto que nos da de aprendizaje. Aquí también se trata algo muy importante que es el punto de vista del desarrollo del alumno. Este tiene notable importancia porque irá integrado a sus conocimientos y destrezas a lo largo de su vida, en un nivel de madurez y el nivel de interacción con el medio. Es fundamental que entendamos los principios del aprendizaje, los cuales los aprendemos a través de la inducción, a través de la deducción y la transferencia. Los diferentes métodos de enseñanza se apoyan principalmente de leyes y principios de aprendizaje. Dentro del aprendizaje también he podido rescatar un término que es muy importante, que es la disciplina pedagógica, que son las diversas técnicas y formas que se tiene para enseñar, las cuales se adaptan a las necesidades de los alumnos o a las circunstancias. Esta es una ciencia y un arte que contribuyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aportando estrategias educativas que nos permiten facilitar el aprendizaje.
Otro de los términos son los principios didácticos. Estos sí son sumamente fundamentales dentro de dentro de la didáctica como pedagogía aplicada. Estos principios son una serie de normas generales que tienen como objetivo guiar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en todas las etapas del área del conocimiento. Estos principios están diseñados para ser aplicados por los docentes en el aula y se centran en proporcionar una educación efectiva y significativa para los estudiantes. Dentro de los principios didácticos que se consideran los más importantes, que yo los he colocado en esta lámina, tenemos a los principios de individualización, de socialización, de actividad y de creatividad. Estos se enfocan en diferentes aspectos del proceso educativo y su objetivo es proporcionar una educación más completa y efectiva. Como a modo de conclusión, se podría decir que los principios didácticos son sumamente importantes porque son herramientas valiosas para que los docentes, los maestros, para los docentes y los maestros, porque les permiten adaptar el proceso de enseñanza a las necesidades y características de cada estudiante, porque no todos los estudiantes tienen las mismas necesidades, ni tampoco todos aprenden a un mismo ritmo. Entonces, de esta manera permite también proporcionar una educación efectiva y significativa que prepare a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo actual. Luego tenemos lo que son los enfoques de la didáctica. Bueno, los enfoques de la didáctica son perspectivas o formas de abordar la enseñanza y el aprendizaje y están basados en diferentes concepciones sobre la naturaleza del aprendizaje, el papel del docente, el papel del estudiante y los objetivos de la enseñanza. En sí, la elección de un enfoque particular que se tenga siempre va a depender del contexto, de los objetivos del aprendizaje y de las características de los alumnos, de los estudiantes. Los enfoques o perspectivas más utilizados en la didáctica son la perspectiva científico, tecnológica, la perspectiva cultural intercultural, que es sumamente importante y que nos permite conocer las diferentes culturas, porque dentro de un aula de clases nos permite entender sobre todo la diversidad con la que contamos, con la diversidad de alumnos y que a través los alumnos, los docentes puedan aprender de los alumnos y a su vez los alumnos también puedan aprender de los docentes. El enfoque sociopolítico crítico, el profesional indagadora, que es de la complejidad emergente. Bueno, luego tenemos lo que son las teorías de la didáctica. Estos son marcos conceptuales que explican cómo funciona el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo pueden mejorar las prácticas educativas. Es por ello su importancia. Se basan en la investigación y la reflexión crítica sobre la naturaleza del aprendizaje, el papel que desempeña, el rol que desempeña el docente, el estudiante y los contextos educativos, obviamente. Algunas de las teorías de la didáctica más importantes son la cognitivista, la teoría artística, la teoría comprensiva y la teoría sociocomunicativa. Luego tenemos lo que son los modelos de la didáctica. Los modelos de la didáctica constituyen las estructuras o esquemas que se utilizan para guiar la enseñanza-aprendizaje. Es por ello que nos proporcionan una estructura útil para planificar y ejecutar la enseñanza. Dentro de los modelos de la didáctica que se los podría resaltar, no, es el modelo de enseñanza centrado en el docente. Obviamente aquí se podría hablar del modelo tradicional en donde se enfoca toda la atención en el docente. El modelo de enseñanza centrado en el estudiante, como su palabra mismo lo dice, aquí la enseñanza se centra en el alumno. El modelo de enseñanza por proyectos, el modelo socrático, que este sí me parece un modelo muy importante porque este permite estimular el pensamiento crítico de los alumnos. Y asimismo el modelo activo situado, que también es a mi criterio, un modelo muy importante porque permite que
permite que los estudiantes puedan aprender basándose en la experiencia. Bueno, y finalmente tenemos dentro del trabajo que yo he realizado las conclusiones. La primera conclusión sería que, bueno, en toda situación de clase, como ya lo había expuesto, se ponen siempre en tensión los conceptos teóricos de la enseñanza y de la práctica misma, elementos contrastados y a la vez amalgamados, que se constituyen mutuamente en un proceso de reconstrucción activa y permanente. Es muy importante mencionar que siempre lo teórico con lo práctico siempre van a ir de la mano, aunque unos consideran que se los utiliza como conceptos separados, pero siempre estos van a ir de la mano y por lo tanto no se los va a poder separar, porque en una clase, por ejemplo, que se va a dictar, siempre se va a tener en cuenta se va a utilizar conceptos teóricos, pero también se lo va a complementar con la práctica que se realice. Otra conclusión es que el propósito principal de la práctica docente es asegurar que los estudiantes aprendan de manera significativa y efectiva. Para lograrlo es importante que los docentes, los profesores consideren los principios y métodos de enseñanza que han demostrado ser efectivos en la práctica docente y no se centren únicamente solo en metodologías que son metodologías que se podría decir tradicionales, en donde se creía que solo el docente, porque supuestamente maneja todos los conocimientos, es el que siempre va a tener la razón y se debe también dar la oportunidad de manejar otras metodologías como como aquellas que fomentan el pensamiento crítico de los estudiantes, porque los docentes también pueden aprender muchas cosas de sus alumnos. Otra conclusión es que los enfoques didácticos buscan crear oportunidades de comprensión crítica y reflexión ante los conceptos, ideas y problemas planteados a través de múltiples acciones, como son la experimentación, la lectura, la escritura, la observación y la discusión. Los recursos didácticos como ayuda pedagógica nos favorecen el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente, como una última conclusión, sería que los principios de la enseñanza surgen como una generalización de la práctica pedagógica y reflejan las leyes objetivas que se manifiestan en este proceso, al mismo tiempo que forman una unidad que los hace válidos para la actividad del profesor en la enseñanza. Aquí tenemos las referencias bibliográficas de donde yo he obtenido toda la información que previamente he expuesto. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias.